participar y quiere conectar la cámara, pues que sepa que está siendo grabado, ¿vale? Por comodidad y etcétera. Vale, ya he iniciado. Pues bueno, como os comentaba, hoy tenemos la suerte de tener con nosotros a Drag Magic, ¿vale? Que es una cooperativa de iniciativa social que se dedica al estudio y a la divulgación de la cultura audiovisual. En este caso tenemos con nosotras a Blanca Mató y a Raquel Márquez, que forman parte del proyecto educativo de Drag Magic y son expertas en pedagogía de la imagen y en educación cinematográfica desde una perspectiva feminista. Vamos, un subidón. Comentaros que, como siempre, el seminario se desarrollará con la ponencia y después habrá un espacio de debate en el que podemos participar todos y todas. Las preguntas que vayan surgiendo, si queréis que no se os olviden, etcétera, podéis ponerlas en el chat. Yo las guardaré y, a no ser que sean muy, muy relevantes, no cortaremos la ponencia, ¿vale? Para que la fluidez de ellas no se corte. Entonces, a no ser que sea muy relevante, yo me la apunto y después la volvemos a sacar en el debate, pero que sepáis que el chat está abierto y cualquier cosa, si por ejemplo no escucháis bien también, o hay veces que la imagen o los vídeos no se oyen, pues simplemente comentarlo también por ahí, ¿vale? Y sin más, yo voy a dar paso a Raquel y a Blanca, ¿vale? Yo tengo muchas ganas de escucharlas, la verdad. Estoy pendiente también de la muestra de donas que han montado, etcétera, así que sin más, yo creo que va a ser súper, súper, súper interesante y empezamos. Así que nada, bienvenidos al 9º webinar del Enfoquem. Bueno, gracias a todas por asistir a este webinar. Muchas gracias a Metges del Món por convidarnos, especialmente a Beatriz. Bueno, pues eso, yo soy la Raquel. Sí, yo soy la Blanca. Y nosotras, bueno, como nos bien presentó Bea, trabajamos en el ámbito de proyectos educativos de Drag Magic. Drag Magic es una cooperativa feminista catalana que se dedica a la divulgación de la cultura audiovisual y que su trabajo se centra en 3 ámbitos principales. Uno es la Mostra de Films de Dones de Barcelona, que es una muestra de películas que se desarrolla a lo largo de todo el año, y después una distribuidora de cine infantil, que es Pack Magic, y después este ámbito de proyectos educativos que, bueno, que trabajamos con diferentes etapas vitales, desde la infancia hasta la gente mayor. Y bueno, y tenemos un proyecto principal que es Construir Miradas. Y bueno, esta formación, este rato que compartiremos aquí, lo hemos diseñado en base también, sobre todo, a nuestra experiencia pedagógica. Sí. Y nuestra experiencia pedagógica, pues la trabajamos a partir de utilizar fragmentos, sobre todo de películas, de series, de anuncios y al final de cualquier tipo de imagen, sobre todo en movimiento, pero no únicamente. Entonces vamos a replicar un poco el formato con el que estamos habituadas a trabajar desde nuestra experiencia, como decía Raquel, y replicar esta idea de hacer algunas referencias a ciertos productos audiovisuales de distintos años, ya lo veremos, aunque no hay un eje cronológico, también vamos a hablar de esto. Y la idea un poco es hablar de estas representaciones que aportan un poco de énfasis en estos nuevos imaginarios, porque, como comentábamos justo antes, ¿no? con Beatriz, hay ciertos problemas, ¿no? Con respecto a la relación o las representaciones de las relaciones sexoafectivas entre mujeres, y en estos problemas de representación, pues nosotras vamos a incidir ahí, pero también hablaremos de las posibilidades del audiovisual como el marco para ampliar imaginarios y que las representaciones pueden ser, pues, menos problemáticas al menos y más felices, ¿no? Al final. Entonces vamos a poner en contraste, pues, representaciones más normativas con representaciones un poco más que rompen, ¿no? en el mejor de los sentidos. El punto de vista un poco que hemos utilizado o que vamos a utilizar en la organización de los contenidos y sobre el cual os vamos ahora a pasar un poco como el esqueleto,
tiene que ver con dos ideas. En primer lugar, vamos a trabajar relaciones sexoafectivas entre mujeres, sobre todo en etapas vitales diferentes. Es decir, vamos a hablar desde la infancia a mujeres mayores. El orden tampoco, insisto, no tiene por qué ser cronológico, tampoco lo va a ser el de las proyecciones que os pasemos. Y después, y en relación a esto, esta es una idea importante que queríamos aclarar al principio de la sesión y que los fragmentos van a corroborar. No nos vamos a basar bueno, es decir, no existe una evolución histórica de las representaciones del lesbianismo, es decir, no es como existía una norma, ¿no? que era castigadora y ahora pues como estamos como sociedad un poco mejor, pues ya existen las transgresiones. No vamos a utilizar esta propuesta de recorrido en relación a los contenidos, sino que vamos a hablar un poco, como decía, de la norma, ¿no? que al final es un marco y de alguna forma que el marco pues se rompe, ¿no? Y hay otras, fruto del contexto, de las demandas de los movimientos sociales, del feminismo, de las transformaciones políticas, existen otras representaciones, entonces vamos a bascular un poco entre estas ideas, entre el marco normativo y después las posibilidades, como decía antes. Creo que no existe la idea de cronología, ¿no? Como hemos llegado al mejor de los momentos en cuanto a representación, vamos a intentar romper con esto porque al final la norma, como es norma, pues de alguna forma pues está a menudo, ¿no? Entonces vamos a ver de qué forma consigue reactualizarse la norma y también las posibilidades de terminar con ella. Y mira, aquí por el chat os voy a compartir un documento, a ver, sí, que lo podéis abrir en vuestros ordenadores. Nosotras iremos compartiendo pantalla para trabajar a partir de las imágenes y de los vídeos, pero así todas podéis tenerlo en vuestros ordenadores y poder ir también siguiendo la estructura de este espacio que estamos proponiendo así de conversación. Si alguien tiene problema en abrirlo o alguna cosa, pues también lo puedo decir aquí por chat, y si no, como haremos es que iremos compartiendo pantalla para ver conjuntamente las imágenes, y si no, Beatriz nos hará de DJ y nos ayudará a ir reproduciendo los vídeos, ¿vale? Y alrededor de los cuales iremos conversando. Vale, y pues vamos a ello, ¿no? Entonces, así como desde la propuesta del webinar, ¿no? Vamos a reflexionar sobre relaciones sexoafectivas entre mujeres, nosotras hemos elegido una película, un fragmento de una película que es Retrato de una mujer en llamas, de Céline Sciamma, del 2019, ¿no? Una película de producción francesa. Para nosotras, ¿por qué elegir esta película dentro de la propuesta de este webinar? Porque para nosotros consideramos que es una película bastante rompedora con la tradición cinematográfica en lo que respecta a la representación de las mujeres. ¿Y qué quiero decir esto de que es rompedora, ¿no? ¿En qué es rompedora? Pues es rompedora primero por un tema temático, o sea, lo que decide representar, cuál es la historia, cuál es la narrativa, en que sí se representan relaciones entre mujeres no solo como eróticas y como amorosas, como sexualizadas, pero también relaciones de amistad y de complicidad entre mujeres que van más allá que realmente no se basan en una competitividad, pero que incorporan estos lazos afectivos entre mujeres como el centro y lo que mueve la acción, lo que permite la acción. Después, para nosotros también tiene esta particularidad bastante particular en que todos los personajes de la película son femeninos. O sea, hay un personaje muy, muy, muy secundario que apenas aparece, que no sería un personaje femenino, pero todos los personajes son femeninos. Y esto nos parece especialmente interesante porque, dicho así, a muchos de nosotras igual no nos llama particularmente la atención, pero pensando en la historia audiovisual, en la historia visual y en la historia del cine, ¿no? Hay una tradición que considera que las mujeres son un grupo aparte, ¿no? Son como tratadas dentro de la excepcionalidad. Una película en que todos los personajes son hombres blancos se considera que es una película para un público general,
O sea que es una película que puede interesar a todo el mundo, a todos los públicos, y en principio una película, una representación audiovisual en que solo salen mujeres, se suele considerar que es una película solo para mujeres. O sea, esta idea de excepcionalidad de grupo aparte es entender que las vivencias femeninas no son del interés de todo el mundo. Y entonces, bueno, por eso nos parece rompedora, ¿no? Es una película en que es sobrevivencias desde las mujeres y desde lo erótico entre mujeres, pensada para un público general, para salas de cine, para festivales y para televisión, para diferentes formatos. Y después, por otro lado, una idea que a partir de la cual trabajamos bastante, ¿no? Que es el punto de vista desde el cual están construidas las representaciones audiovisuales. En este caso es una película que trabaja mucho el tema de la mirada entre iguales. La mirada entre iguales, que justamente ahora el fragmento que vamos a ver, es lo que enseña. Y esta importancia de la mirada entre iguales es porque rompe con la mirada androcéntrica, ¿no? La mayoría de las películas están construidas a partir de este punto de vista, que es el punto de vista masculino. La mirada androcéntrica es aquella que define que las vivencias, las experiencias masculinas sirven de referencia y son centrales como forma de definir el mundo y de que todas y todos y todes lo hemos de mirar desde aquí. Y al definirlo como central, pues excluye e invisibiliza otras vivencias, otras aportaciones, otros saberes, otras formas de hacer. Lo explico rápido, pero bueno, creo que ahora hacemos el visionado de este fragmento y ahí sigo hablando. ¿Lo comparto ya? Sí, por favor, Beatriz. Perfecto, incorporamos el sonido. Gracias, Beatriz. Dejo un momentín, dejo de compartir. Perfecto. Listo. Vale. Bueno, es un fragmento de... Ay, perdón. ¿Bien? Sí, ya. Vale, es un fragmento de 2 minutos en una película de aproximadamente 2 horas. No este fragmento corresponde a la relación entre las dos protagonistas en aquello que después se desarrolla eso, y cómo se puede intuir en este fragmento como una relación erótica, como una relación de deseo sexual mutuo. Pero también hay otro personaje bastante importante, que es una tercera mujer, que es la sirvienta, con la cual tienen una relación de cuidados y de complicidad integrada dentro de su relación, ¿no? Hay una escena bastante bonita en que la llevan a su cama, ¿no? Están las tres en la cama para cuidar la otra después de haber hecho un aborto. Pero aquí en esta escena la elegimos porque justamente, por ejemplo, en muchos de las formaciones que hacemos sobre análisis de imagen, para hablar de cómo se normaliza la mirada, cómo hay una serie de representaciones que estamos tan acostumbradas a ver, que las tenemos como naturalizadas, como si no hubiera otra forma de representar, en este caso, a las mujeres, partimos muchas veces también de la pintura. Y entonces, bueno, este juego realmente, ¿no?, de que está la pintora y la mujer retratada, y en que desde la pintura, pero también en el cine, se ha construido esta idea de la mirada androcéntrica, como os decía antes, ¿no?, esta mirada universal que considera que hay una forma de representar el mundo, que es a través de este punto de vista masculino. Ha establecido una diferencia, una división entre sujeto y objeto, ¿no? Y el sujeto es quien mira y el objeto es quien es mirada. Y aquí la cuestión del género es importante, ¿no? Porque realmente quien mira es el sujeto masculino, es el sujeto activo, es el sujeto que crea, es el sujeto que compone y que encuadra, y entonces quien define la visión del mundo y quien la impone también. Y el objeto mirado es un objeto en el sentido en que es objeto de placer, en este caso de placer visual, ¿no? Que
su mirada no es una mirada entre iguales, es una mirada de alguien que mira fuera de cuadro, ¿no? Para que realmente pueda servir para que la vean, para que la disfruten. Y entonces en esta escena pues se rompe esta mirada, ¿no? Y se construye esta mirada entre iguales cuando la que está siendo retratada dice, ven aquí, cuando tú me miras yo también te miro. Yo también estoy siendo agente, yo también estoy siendo activa, yo también te estoy observando y yo también te estoy deseando, ¿no? Porque al final hay aquí una cuestión de deseo que tiene que ver con, bueno, aquí hay un deseo sexual, pero también tiene que ver con este deseo relacionado con la mirada, relacionado con lo visual, ¿no? Yo también te deseo mirar, yo también te observo, también veo cómo reaccionas y en función de eso también construyo mi visión sobre ti. Y por eso hemos puesto como título, como tenéis en el Padlet, para introducir esta relación entre mujeres, la cuestión de la mirada como una cuestión de poder, ¿no? Y que entonces, si es una cuestión de poder, romper con esa desigualdad e intentar construir una relación entre iguales es bastante, consideramos que es fundamental para cambiar las representaciones audiovisuales y cinematográficas sobre las mujeres, que no es solo una cuestión de quién filma, y de las narrativas y de los personajes, pero realmente de qué tipo de relaciones y de lazos y de miradas se construyen entre quienes están dentro de cuadro, ¿no? Sí, y un poco para ahondar un poco más en la desigualdad, pasamos, digamos, al punto 2 del documento que os hemos compartido, que es este que lleva de título La heteronorma en las representaciones lésbicas, porque cuando hablamos de desigualdad, al final, bueno, no podemos obviar, como decíamos al principio, la idea de esta norma, ¿no? Y esta norma que es heterosexual, ¿no? En cuanto a las representaciones en general de las mujeres. Entonces, para hacer aquí un inciso previo, pues sobre la representación del lesbianismo en la ficción generalista, que sería como la ficción, todos aquellos productos que consumimos o que podemos ver de manera accesible y relativamente fácil desde los dispositivos varios, ¿no? Televisión, cine, series. Hay que tener en cuenta un par de ideas. De entrada, las lesbianas siempre han sido un grupo socialmente discriminado históricamente, ¿no? Y además de manera doble. Por un lado, por parte de la sociedad heteronormativa, ¿no? Por esta idea de que se presupone que las mujeres, por ser mujeres, son heterosexuales, ¿no? Y en paralelo, porque dentro del colectivo LGTBI, de algún modo ha habido la idea de que el hombre o los hombres gays se han erigido de algún modo como representantes, ¿no? En cuanto a esta representación de la comunidad LGTBI en la sociedad. Y por último, pues de esta forma, y por culpa de estas dos cosas, las representaciones de las mujeres lesbianas han tenido muy poca visibilidad social. Y esto nos lleva un poco a hacernos las preguntas de qué referentes tenemos hoy en día nosotras de mujeres lesbianas, ¿no? Si pensamos cada una de nosotras que estamos hoy aquí conectadas, qué personajes se nos ocurren. Probablemente ahora tenemos la suerte de contar con muchos más, pero es una pregunta que si la hubiésemos hecho quizá 10 años antes o 15 o 20, ha habido un cambio, ¿no? Sustancial. Y también depende un poco de a quién se lo preguntamos, ¿no? Porque si pensamos en qué referentes tienen las generaciones más mayores, pues serán unos, si es que son. También si les preguntamos a jóvenes, con la cuestión también de las redes sociales y bueno, toda la amplificación que es Internet desde ahí, o bueno, pueden ser otros, ¿no? Es una pregunta que también queremos llevar a cabo al final de la sesión y para el debate, ¿no? Pensar un poco y que nos contéis quizá también qué referentes teníais, ¿no? Nosotros venimos aquí con una idea de referentes, o más bien de no referentes en función del fragmento, un poco para hablar de este marco de la heteronorma, ¿no? Que decíamos un poco que los personajes de relaciones lésbicas o entre mujeres se relacionan afectivo-sexualmente, sí, pero no hay una divergencia que genera una incomodidad. ¿Esto qué quiere decir? Que se construye lo que se conoce como imágenes positivas de las identidades
gays o lesbianas, ¿no? Son aquellas imágenes que se han ido imponiendo como representativas del colectivo homosexual, y en el caso de las mujeres se les denomina, según y acorde a Beatriz Gimeno, como lesbianas posmodernas, que son aquellas lesbianas que son personajes descontextualizados, únicos dentro de la heterosexualidad preponderante, que son atractivas, que son simpáticas, que son despolitizadas y que precisamente por eso no representan una amenaza, ¿no? Esto nos parece interesante porque al final son aquellas lesbianas que la sociedad puede aceptar sin hacer grandes concesiones, ¿no? Y estos son un tipo de personajes que tienen un impacto importante cuando empiezan a aparecer en las ficciones, ¿no? A principios, ¿no? Bueno, a partir de una época en concreto, pero que cada vez son más frecuentes. Sobre todo la idea de que no generen incomodidad, que no sean divergentes, pues es algo que es muy común a la hora de plantear aún a día de hoy personajes lésbicos en las ficciones, ¿no? Y de hecho ahí quería... comparteixo jo? Sí, mira, está aquí. Vale. Y para compartir... Voy a compartir, perdón, voy a compartir una imagen que es fija. Si me deja Microsoft Teams. Y si no, la puede compartir Beatriz, sino, porque creo que tiene que ver con... Ah, sí. Sí, quizá Beatriz nos puedes echar una mano, porque creo que no me va a dejar. En el punto 2, la tercera imagen, que es Nissaga de Poder. Ya le perdí. ¿Es un clip de vídeo o es una imagen? La imagen, la Vale. tercera de estas tres que salen en el punto 2. Vale, genial. ¿Sabéis? Sí, genial. Estas son, es a modo anecdótico, pero son Inés y Mariona, que, que son dos personajes lésbicos que, para poner en contexto, aquí sí que rompen un poco con esta idea de que no son una amenaza, porque son dos personajes lésbicos que aparecen en Nissaga de Poder, que es una serie de sobremesa catalana de 1996, duró 2 años. Y bueno, como sabéis, son estas series, ¿no? Como de ficción generalista también, organizadas por capítulos que hablan de tramas normalmente pues familiares, amorosas, vínculos diversos, ¿no? Pues en algún momento introdujeron estos dos personajes. Una de ellas, la del pelo más largo, es la hija de la familia protagonista, ¿no? Y en algún momento tiene esta mejor amiga de audiovisuales que, bueno, empieza a haber como un poco de interés afectivo sexual por parte de la amiga hacia la protagonista, ¿no? Hacia la hija de la familia protagonista. Y entonces es interesante porque es la segunda vez que en la historia de la televisión estatal de nuestro país, en el 96, aparece un personaje lésbico, bueno, unos personajes lésbicos. El primer año fue en 1995, solo para situar un poco en el tiempo. Y tenemos en 1996 a estos dos personajes, pero que, como decía antes, ellas sí representaron una amenaza, porque contaba el creador de la serie, Josep María Benet i Jornet, que es un gran guionista de series catalanas, que habían recibido en cierto momento, al crear y al incorporar estos personajes, habían recibido presiones del gobierno catalán de entonces, que, como sabéis, esto se proyectaba en la televisión catalana pública, en TV3. Habían recibido estas presiones del gobierno para no dar un poco de continuidad a esta narrativa que ponía el foco en la visibilidad lésbica. Y entonces a los personajes los mandaron a estudiar un máster, creo que en Estados Unidos. Entonces ahí vemos como, a pesar de esta idea de que necesitamos personajes amables y asimilables como público, parece que tengan que ser así, en algún momento, incluso en nuestro contexto, supusieron una amenaza porque atentaban, ¿no?, contra cierto tipo de valores, aquí sobre todo pues en relación a la heteronorma, ¿no? Y vale, gracias, esta imagen ya estaría. Beatriz, si quieres proyectar de estas dos la primera, la que pone Paula y Sofía de citas, que salen dos chicas con la copa de vino. ¿Sabéis? Sí, gracias. Esta imagen bueno, es más próxima en nuestra época. Es de una serie catalana que tuvo bastante éxito también, Citas se llama, del 2015-2016, que eran capítulos que iban sobre citas afectivos sexuales entre distintos personajes.
y utilizaba la tecnología para conocerse. Entonces uno de los capítulos más populares que tuvo un poco de continuidad incluso, pues fue la historia de estas dos chicas, Paula y Sofía. Y cuando hablábamos antes de características asimilables para la sociedad catalana, pues estamos hablando un poco de cómo se construyen estos personajes, ¿no? Al final, bueno, son dos personajes que podemos ver también por el tipo de lugar donde está ocurriendo esta cita, que es la casa de una de ellas, pues bueno, tienen un poder adquisitivo medio alto, canon de belleza occidental y ¿no? como muy canónica su belleza, estudios superiores, son jóvenes, son blancas, son catalanas, ¿no? Entonces cumplen con toda una serie de normas, ¿no? Que hace que de algún modo puedan ser muy asimilables y por lo tanto pues su historia pueda ser popular en un contexto muy heteronormativo, porque al final sí había otra cita de dos hombres, si no me equivoco, pero la mayoría de las citas de todos los capítulos eran heterosexuales, ¿no? Y en referencia a esto del contexto heteronormativo, incluso la propia construcción de su relación sexoafectiva, podemos... Bueno, es recomendable, estos capítulos están en abierto, aunque estén en catalán. Es interesante porque son muy simplificadores del género dentro de una relación, ¿no? Al final, ellas, como decía antes, no son divergentes como personajes, porque no incomodan, ni su estética, ni sus vidas, ni nada de lo que hacen incomoda, y sin embargo, podemos identificar ciertos roles estereotipados en relación a un poco cómo cumplen cada una de ellas pues, su función dentro de este vínculo, ¿no? Por poner un ejemplo muy rápido, Paula es la chica del vestido rojo, la del vestido, vaya. Es un personaje que es nervioso, que es insegura, es muy habladora, se muestra más vulnerable, es más pasiva respecto a temas de iniciativa sexual, va vestida siempre con colores más brillantes, de algún modo más femenina. En cambio, Sofía siempre cumple esta idea de personaje muy seguro de sí misma, toma la iniciativa sexual, también en el juego de la seducción, habla poco, ¿no? Muy poca gestión emocional, la otra, digamos que es claramente un personaje muy hablador, muy emocional, muy de exponerse. Paula no, Paula es mucho más cerrada. También en la estética también, ¿no? Es más, digamos, no utiliza nunca vestidos, siempre este tipo de camisetas más gris, más negro, no sé. Digamos que hay una tendencia en simplificar la idea de que las relaciones lésbicas se tienen que construir en base a los modelos heteronormativos, ¿no? Que es la falsa idea de alguien hace de chico, ¿no? Y alguien hace de chica, ¿no? Y utilizando esta idea, pues desde ahí se construyen muchos personajes lésbicos en las ficciones de hoy en día. Esto es un ejemplo, pero en realidad podríamos hablar de otras muchas ideas. Y son al final estereotipos que pueden, ¿no? Como replicar ciertos estigmas, ¿no? Y también ciertas violencias, porque al final el tema del replicar estereotipos tiene el problema de, bueno, y quién hace de chico y quién de chica, se nota mucho, ¿no? O sea, todo de problemas que después derivan de estas representaciones, ¿no? Y también, ya por terminar, Beatriz, te voy a pedir que pongas la última imagen de este bloque, que es la de estos dos personajes, no sé si habéis visto esta película, que es Tierra Firme, de Carlos Márquez Marcet, del 2017, es el director de 10.000 kilómetros, y hizo esta película también sobre relaciones amorosas en nuestros tiempos, ¿no? En este caso, la historia de amor entre Kat y Eva, que son dos chicas que viven en un barco por los canales de Londres y que se plantean, a raíz de que el amigo de Kat les visite y esté en el barco unos días, se plantean pues, la idea de la maternidad, ¿no? Entonces es interesante porque de nuevo nos encontramos personajes lésbicos aislados, de algún modo también estereotipados dentro de una realidad heteronormativa, y donde aquí es interesante porque el personaje masculino lo que hace de algún modo es incentivar o alentar el rol de Kat, que es la chica que lleva los pantalones negros, que es más como la chica como loca, que hace tonterías, la irresponsable de algún modo, la no emocional, la incapaz de gestionar emocionalmente, la que no es complaciente de algún modo, la que es más ruda. Parece que el personaje masculino entra aquí para poner de manifiesto estas características
que parece que sean aparentemente masculinas, ¿no? Entonces se mezcla aquí, bueno, genera un poco de confusión porque se siguen alimentando esta idea de que tiene que haber estos dos roles diferenciados, ¿no? Porque al final el marco, como es el heteronormativo, parece que solo podamos construir personajes lésbicos desde ese marco, ¿no? Y bueno, lo que venimos a decir aquí es que no tendría que ser. Incluso si veis la estética es bastante parecida, ¿no? Entre la imagen anterior que ha puesto Beatriz y esta, hay resonancias en relación a cómo visten, ¿no? Incluso el tema de los colores, que seguro que es casualidad, pero yo nunca pienso que es casualidad. Es verdad. Sí. Y también en mi saga de poder también vemos, ¿no? La del pelo corto, la del pelo largo, bueno, un clásico. Vale, dicho esto, vamos a saltar de fragmento. Voy a hacer una pequeña introducción. Este es el siguiente bloque, se llama autodescubrimiento, perdón, y la imagen que está proyectada y el fragmento que veremos corresponde a una serie norteamericana que recomendamos mucho, que se llama I Love Dick. Solo tiene una temporada, está en Amazon, he visto, si alguien se la quiere ver. Es una serie dirigida por Jill Soloway del 2017 y parece que no tiene continuidad, pero es interesante porque está basada en las memorias autobiográficas de Chris Kraus, que es cineasta feminista, y la exploración del tabú del deseo sexual para las mujeres y las múltiples formas que toma este deseo sexual. Cuando hablamos de deseo sexual, pues claro, estamos muy acostumbradas, ¿no? A raíz de lo que comentaba Raquel con el primer fragmento, a pensar deseo sexual es casi igual a personaje masculino, ¿no? Frente a esta idea de que la acción, también en el juego de la seducción, de la iniciativa sexual, la tienen los personajes masculinos o los hombres, pues de algún modo esta serie pone de manifiesto pues, que las mujeres pueden tener y tienen deseo sexual pues frenético y voraz, incluso que aquí deviene obsesión, ¿no? Y es interesante también las formas en que toma esta obsesión del personaje femenino protagonista con un artista que conoce en la serie. Es una serie sobre una mujer artista que convierte a un hombre en su musa, bueno, en su muso, en este caso, ¿no? Y es interesante la vuelta también y cómo rompe con estas ideas. Pero también hablamos de deseo sexual en esta serie en relación a la representación del lesbianismo, hay conversaciones sobre pornografía, arte alrededor del despertar erótico, arte feminista, masturbación femenina desde la infancia, o sea, hay muchas formas de visibilizar este deseo y la serie lo hace de formas también bastante interesantes y en ocasiones incluso irreverentes e incómodas, ¿por qué no? Pero incómodas porque no estamos acostumbradas a verlas, no porque en sí lo sean, aunque algunas personalmente pues quizá no pueden ser. Hay una cita antes de ver el fragmento que me gustaría comentar de la protagonista que dice: nací en un mundo que supone que hay algo de grotesco e indescriptible sobre el deseo femenino, ¿no? Entonces, esto es una idea sobre la cual trabaja mucho la serie y creo que es interesante porque es algo que no estamos muy acostumbradas a ver. Entonces, si Beatriz quieres ver proyectar el fragmento, Perfecto. es el número... El 3, ¿no? El autodescubrimiento. Sí. Sí. Perfecto. Y después lo comentamos. Gracias. Bueno, aquí vemos, ¿no?, como el deseo femenino versus la construcción del tabú, ¿no? El tabú como aquello limitante o aquello secreto, aquello de lo que no se puede conversar y sobre todo y especialmente si somos las mujeres, ¿no?, quien lo vivimos, y de algún modo esta serie y este fragmento en particular pues rompe con la idea de que al final las mujeres pues tenemos derecho, ¿no? Y de algún modo reivindicamos el placer en las representaciones también, contrariamente a pensar pues, en los cuerpos femeninos como aquellos cuerpos que tienen la utilidad o la capacidad de, por ejemplo, de gestar o de reproducirse, ¿no? Hay una idea patriarcal aquí que queda como
rota de algún modo porque es la reivindicación del placer por el placer, ¿no? Y de algún modo es interesante ver también que la voz en off de bueno, ahora ya no es una niña, pero de la protagonista de este fragmento, que es esta mujer mayor que aparece, bueno, esta mujer que aparece al final, dice que la masturbación ha pasado de ser menos sexy en el momento en que tiene nombre, ¿no? Esto también es interesante porque al final podríamos pensar también o defender la idea de que lo que tiene nombre es lo visible, ¿no? Aquello que merece ser dicho, pero aquí, contrariamente, asocia, ¿no?, la idea de ponerle nombre a un libro de texto donde aparece una imagen de la heterosexualidad, aparece la genitalidad dibujada, ¿no? Entonces se asocia a algo casi más científico y reproductivo que no por el propio placer de la masturbación, ¿no? Y como de ese modo, cuando entra esta idea, pues para ella pierde casi todo el sentido, ¿no?, masturbarse, o al menos no lo hace quizá con la tranquilidad que lo había hecho hasta ahora. Y bueno, nos parecía también un punto de partida interesante y por poco habitual también, ¿no? Y en bueno, y en este viaje que os estamos proponiendo sobre la construcción del deseo femenino, hemos considerado interesante ahora entrar en un fragmento que si no, a pesar de que no nos viene a hablar de relaciones entre mujeres, pero sí de una relación entre un chico y una chica, sí nos parecía interesante de compartir para realmente pensar en cómo se construye el deseo femenino en una cultura patriarcal, ¿no? En que el amor está construido como el centro de la vida de las mujeres, en cuanto que en la masculinidad el amor es periférico. Y con esto, o sea, lo queríamos hacer a partir de un fragmento que solemos utilizar en talleres con jóvenes, que es un fragmento de una película que se llama Goodbye Berlin, de Fatih Akin, de 2016, que bueno, tampoco sé si habéis tenido la oportunidad de verla. Nosotras la hemos conocido a través de un evento que es unos premios europeos para público joven. Y este fragmento justo habla, pues eso, de una relación entre una chica y un chico, y a pesar de que la película en su todo más bien se centra en la relación entre dos chicos. ¿Por qué enseñarla? Dentro de esta idea del cuestionar de cuestionar los roles de género diferenciados en las relaciones amorosas, en nuestro trabajo pedagógico con jóvenes en general nos encontramos con dos resistencias a reconocer que hay esta diferenciación. Por un lado, las chicas en general se quieren alejar, se quieren distanciar de percepciones que sean victimizadoras, ¿no?, que sean victimizadoras de su identidad de género y que las coloquen en un lugar más pasivo y más vulnerable. Y los chicos en general se quieren alejar de percepciones de la masculinidad vinculadas a los privilegios y a las violencias. Entonces, desde aquí hay mucha resistencia a reconocer que hay una diferenciación. Pero después, por otro lado, cuando sí hablamos o planteamos la cuestión de cómo relacionarse entre chicos y chicas, hay bastante conciencia de esta diferenciación, sobre todo respecto a la iniciativa sexual. Hay la iniciativa sexual, por un lado, a quien tiene que ser la persona activa bueno, por un lado, el entender que tiene que haber una persona activa y una persona pasiva, quién empieza la acción, o sea, quién se declara, quién propone, quién mira, quién se acerca. Hay una creencia sobre quién tiene que ser y sobre todo por lo que esto en que se traduce en las vidas de los chicos y las chicas, ¿no? Que a pesar de que parece que muchas cosas han sido superadas, a nivel de grupos de jóvenes nos seguimos encontrando con que tener iniciativa sexual, tener relaciones sexuales diversas con diferentes personas es un motivo de éxito para los chicos y para las chicas es un motivo de estigma. Y esto sigue estando muy arraigado, ¿no? Entonces, bueno, os enseñamos este fragmentito para después explicaros cómo
cómo trabajamos para introducir realmente esta cuestión de la construcción del deseo femenino y de cómo ir cambiando roles, ¿no? Beatriz, es el de roles de género diferenciados en el amor. Gracias. Gracias, Beatriz. Bueno, eso que para relacionar también, bueno, con esta idea de la construcción del deseo femenino dentro del marco de la heteronorma, también está muy relacionado con lo que explicaba antes la Blanca, con el tema de cómo se construyen las relaciones lésbicas, en cómo en la representación de las relaciones lésbicas tiene esta influencia de esta idea de que tienen que haber roles de género diferenciados. Y aquí nos parece interesante cómo esta experiencia, esta representación de una experiencia de descubrimiento sexual en que consideramos que rompe con algunos de los estereotipos y tópicos que nos podemos encontrar, ¿no? Primero que la chica es un poco mayor que el chico, el tema de que la tranquilidad que ella tiene respecto a su cuerpo, ¿no? Que esté sin camiseta, con una tranquilidad, con mucha tranquilidad, tanto ella como él. La forma como los dos van vestidos, este tema de la edad y después todo el tema de la actitud, ¿no? De que es ella que propone. Hay un tema también mucho de cuidado, ¿no? De escuchar a la otra persona, de entender si quiere, si no quiere, de cómo es la propuesta y también de esta calma de ser sinceros con el propio deseo, con el momento en que está cada uno respecto a lo que puede querer experimentar o no querer experimentar. Entonces nos parece interesante traer aquí pues este fragmento para introducir dentro de esta idea de relaciones entre mujeres la cuestión de cómo esta construcción de los roles de género siempre nos afecta, por más que nos estemos intentando desplazar de esta construcción en las vivencias más vinculadas a disidencias sexuales. Y también porque ahora también, bueno, queremos entrar más en algunos fragmentos sobre representaciones ¿no? En una etapa vital más de adolescencia, de juventud y poder introducir algunas de las resistencias que aún nos encontramos y tópicos que aún nos encontramos a día de hoy con mucha fuerza en la gente más joven. Sí, y por eso vamos al siguiente apartado, que es desplazar el amor del centro, las amistades entre mujeres. Habíamos pensado un poco este apartado precisamente porque en las películas y series donde hay amistades entre mujeres, buena parte del contenido y de las narrativas están ocupadas por conversaciones o narrativas alrededor del deseo sexual o las relaciones sexoafectivas con chicos, ¿no? Esto ocurre también en estas conversaciones entre amigas, como digo, aparte de que sean como narrativas propias, ¿no? Las sexoafectivas entre adolescentes, las propias conversaciones entre personajes femeninos también están muy, muy ocupadas por esta cuestión. Y bueno, esto, claro, es muy limitante porque, por un lado, permite poco espacio a que haya más temas y que entren más temas, ¿no? En esta etapa de, como decía Raquel, pues de descubrimiento y de experimentación y de crecimiento, que además es una etapa donde esto ocurre. Las ficciones suelen generalizar mucho en que las preocupaciones tienen que ver solo con relacionado con lo sexoafectivo y con lo heterosexual, ¿no? Y como de esta manera hay esta presunción de heterosexualidad también en muchas de estas construcciones de personajes femeninos jóvenes, ¿no? En relación a su identidad sexual. Vamos a ver un fragmento de una película que se llama Skate Kitchen, de una directora norteamericana que es Crystal Moselle. Es una película del 2018 y la pongo un poco de contexto porque es interesante. La película va sobre la vida de Camille, una adolescente de los suburbios, que es un personaje de esta escena que veremos ahora, la chica que lleva gafas.
que su vida cambia de repente cuando conoce un grupo de chicas patinadoras de Nueva York. Ella también es patinadora, pero no tenía amigas con quien hacerlo y de repente pues las conoce y su vida es fantástica, ¿no? Y están en estos principios de empezar a hacerse preguntas y compartir espacios. Y solo comentar que esta película está basada en un grupo de patinadoras que es real, que existió, creo que existe aún en Nueva York, que se llaman Skate Kitchen, un grupo de chicas que se autodenominan así porque se grababan haciendo skate y subían los vídeos a YouTube, y a raíz de los comentarios machistas de que las mujeres debían dedicarse solo a temas de cocina, pues ellas mismas se pusieron el nombre de Skate Kitchen y, bueno, se han configurado como una especie de narrativa propia donde las chicas también pueden ocupar las calles con todo lo que esto significa, ¿no? También a nivel de espacio. Y la directora de la película las conoció de casualidad en el metro, hizo un corto, después hizo un largo y ahora ha hecho una serie. O sea que si os interesa la temática, hay como todos los formatos audiovisuales. A mí me gustan mucho todas, pero bueno, nos vamos a ver el fragmento y después lo comentamos. Bueno, esto es solo un ejemplo de las distintas conversaciones que tiene la película el grupo de protagonistas, ¿no? Que son estas chicas. Como vemos, pues se pone en valor la amistad femenina como un espacio de compartir experiencias y dudas más allá de las relaciones con chicos, aunque también aparecen. Hay mucha preponderancia del tema de la relación con el cuerpo, ¿no? El tema de la regla pues sale también en conversación, la presión estética sobre la genitalidad, el tabú, también que el padre, por ejemplo, la figura paterna y la complicidad que tiene con la hija, pues tenga estas atenciones o estos cuidados, ¿no? Porque le compra los tampones, le cocina y promueve este espacio de amistad entre las amigas. Y de algún modo pues no les dice nada cuando están fumando un porro, ¿no? También el propio hecho de ver un grupo de chicas fumando un porro también es una cosa que, bueno, yo no he visto tanto en las películas, que es interesante también, porque están como en un espacio de mucha comodidad, ¿no? Y mucha complicidad entre ellas. Y finalmente, pues como decíamos, esta no presunción de heterosexualidad hacia el personaje nuevo, ¿no? Camille, que acaba de entrar en el grupo. Por lo tanto, la identidad sexual también como posibilidad, ¿no? No solo como en el marco de la norma. Esto nos parecía interesante para hablar de las representaciones de la juventud también. Sí, en esta idea también de cómo aparecen las relaciones entre chicas, el tema de la identidad sexual, como que también nos parece que hay representaciones que están cambiando fruto de un contexto que tiene otro tipo de mirada sobre la diversidad afectiva y sexual. No porque las discriminaciones hayan desaparecido, no porque no siga existiendo una reproducción de estereotipos y de tópicos en muchas de las representaciones audiovisuales, pero bueno, como también ya os hemos dicho, hemos venido también aquí a poner en valor representaciones que están rompiendo imaginarios. Y en este sentido, pues nos parecía importante traer aquí Sex Education. Sex Education es una serie que la mayor parte de los chicos y chicas con quien nos vamos encontrando en talleres y actividades la han visto. También sabemos que Netflix tiene mucha audiencia joven y de diferentes edades, pero que también es una plataforma que tiene mucho público joven. Y que es una serie que realmente pues permitió poner en valor una serie de representaciones de diversidad sexual y de experiencias que nos parecía interesante. Y a pesar de que en Sex Education la diversidad sexual entendida como experiencias homosexuales, bisexuales, identidades de género que salen de la norma, no son el centro, ¿no? El centro más bien siguen siendo dos protagonistas blancos heterosexuales, pero nos parece que hay un abanico de personajes y de experiencias a poner en valor. Y en este caso, pues os traemos aquí un par de fragmentos que son la continuación uno del otro, son dos, pero en verdad pues lo vamos a contar un poco seguido.
y en que se representa o sea, que aparece la relación entre Ola y Lily. Y aquí lo que también nos gustaría reflexionar es sobre el tema de la representación de una fluidez identitaria. O sea, de esta cuestión de esto que muchas veces defendemos, de que realmente la sexualidad pueda ser un espacio de autodescubrimiento y de experimentación, como, ¿no? Como un poco lo reivindicaba la protagonista de I Love Dick, ¿no? Este fragmento que vimos antes sobre la masturbación, que en el descubrimiento sexual y en la interacción con otras personas pueda haber este componente de experimentación que no está vinculado a una categoría y a una necesidad de definirse a nivel identitario, ¿no? Entonces, también por otro lado, seguimos con esta idea del deseo femenino, ¿no? Y qué posibilidades tenemos de expresar nuestros deseos, qué posibilidades y posibilidades en el sentido de que podamos las mujeres ver representaciones en que un personaje femenino tiene la capacidad de conectar con lo que desea, la capacidad de expresarlo y la posibilidad de vivirlo. Y de que esta expresión del deseo sea acogida y pueda ser realizada, ¿no? Que dicho así parece que todo podría ir rodado, pero en general es barrera detrás de barrera, ¿no? Y entonces, bueno, por un lado, o sea, el fragmento que vamos a ver empieza con que Ola en la segunda temporada estaba con Otis, ¿no? Eran novios, y está este momento de la ruptura, que nos parece también muy interesante, ¿no? Porque en general las rupturas siempre son siempre no, pero muchas veces son como el momento trágico o el centro del conflicto en las narrativas por el drama que suponen y que desencadenan, y aquí hay una ruptura que tiene que ver con esta conexión de Ola con su deseo y de cómo lo plantea el otro. Entonces, igual, miramos primero este fragmento y después miramos el siguiente. Vale, y hacemos una pausa antes de la continuación de cómo sigue esta escena, porque, bueno, aquí nos gustaría como compartir que, que estamos poniendo en valor como esta fluidez identitaria, esta idea de que Ola en la serie en ningún momento tiene la necesidad de definirse como si es heterosexual, si es bisexual, si es lesbiana, ¿no? Como la forma como está representado tiene mucho que ver con qué deseo, qué me apetece, qué me atrae, pruebo, y esta idea de la ruptura que tiene que ver con esta sinceridad y con esta clareza respecto a sus emociones, ¿no? Y yo esto ya no lo veo, no corresponde a mi deseo y busco aquello que realmente, bueno, en este caso Lily, que me atrae. Y esto nos parece interesante a señalar porque lo que nos estamos encontrando bastante a menudo es con una definición de las chicas, con la identificación de las chicas como bisexuales, y en cuanto que los chicos siguen bastante en una definición identitaria vinculada a la heterosexualidad. Más allá, estoy hablando de las disidencias que ya se vinculan con este reconocimiento en la adolescencia de ser lesbiana o de ser homosexual. Como que nos encontramos muchas chicas hoy en día que se identifican como bisexuales, ¿no? Y nos parece interesante en el sentido en que sí lo leemos como esta capacidad de obertura a la experimentación, ¿no? Al reconocimiento de una necesidad de no definirse, como una de los personajes de Skate Kitchen preguntan, ¿pero a ti te gustan? No, no, le pregunta como, ¿a ti te gustan comer pollas o te gustan comer coños? ¿No? Y parece que en esta representación de Ola esto está superado, la necesidad de preguntarse, ¿me gusta esto, me gusta lo otro? Es eso, con las chicas lo encontramos bastante a menudo, mientras con los chicos no. Y en Sex Education, pues esto pasa con el personaje marica por excelencia, que es Eric, que es un chico que realmente tiene
una evolución como personaje muy vinculada a su identidad, ¿no? A la cuestión de la salida del armario con la familia, a la cuestión de buscar un entorno amable para que pueda vivir su opción sexual. Y no hay, bueno, nos preguntamos por qué realmente a nivel de, no hay ninguna representación lésbica así en la serie, ¿no? Que vive este tipo de conflictos que sí consideramos que también siguen existiendo, ¿no? De chicas lesbianas que sí tienen que salir del armario en sus entornos afectivos, familiares y de amistades. Bueno, y aquí para introducir el cómo sigue, está esta cuestión de la amistad, ¿no? Ola y Lily son amigas, son buenas amigas y nos llamaba mucho la atención esta representación de la tranquilidad de poder manifestar el deseo sin un miedo que las lesbianas acostumbramos a tener y que también está muy representado a nivel cinematográfico, que es el miedo a perder la mejor amiga. Si te enamoras o expresas el deseo. Y esta es la cuestión de la secuencia que sigue. Que si le puedes dar a reproducir, Beatriz, muchas gracias. Vale, pues eso, que bueno, que esta escena nos parece así como interesante para, bueno, para aportar a esta idea de experimentación y de descubrimiento, y sobre todo porque sí que están representadas las emociones que tienen que ver con miedo, con rechazo, con algo que no me esperaba, ¿no? Sobre todo de parte de Lily, una reacción de sorpresa vinculada a miedos, rechazo y más emociones seguramente, pero como hay una superación de esta barrera inicial para poder disfrutar de su sexualidad y de la relación con Ola. Y de aquí hacemos así un salto a nivel generacional a través de la pregunta en las representaciones, ¿no?, relacionadas con la juventud. Vemos que sí están empezando a aparecer bastantes representaciones vinculadas a una diversidad identitaria a nivel de género, afectiva y sexual, y nos preguntábamos pues qué pasa con la tercera edad, ¿no? Que hoy lo leíamos así en la sinopsis de una película, la representación de la tercera edad. Y entonces, bueno, si esta fluidez y si esta experimentación solo están permitidas a las jóvenes, ¿no? ¿Qué pasa con las mujeres mayores? Y pensamos que en general hay un marco, hay un marco de la norma y que parece que solo hay dos posibilidades, ¿no? El estar en la norma o el estar fuera de la norma. Y que respecto a un tema generacional fruto de contextos represivos, en general, el estar en la norma significa el no revelar muchas veces la identidad sexual y el deseo, ¿no? Y el deseo o la posibilidad de atreverse a expresarlo. Y entonces, bueno, traemos aquí algunas películas que consideramos que rompen un estereotipo que está señalado en el diagnóstico que se ha hecho desde Metges del Món, Enfoque en Púrpura, esta idea de que el lesbianismo está representado a partir del fracaso amoroso con un hombre, ¿no? Con un fracaso amoroso en las relaciones heterosexuales, y que por eso mismo las mujeres entonces deciden enrearse con otras mujeres, ¿no? O sea, este sería un estereotipo que está bastante difundido, ¿no?, como explicación del deseo sexual femenino hacia cuerpos femeninos. Y entonces aquí, bueno, pues queríamos introducir algunas películas que retratan mujeres mayores y que representan la etapa de por encima de los 65 como un momento de experimentación y de autodescubrimiento del propio deseo. Entonces, una de estas películas, Beatriz, ¿puedes compartir el Padlet y te voy pidiendo? Porque primero hay así unas fotitos, unos fotogramas, y después ya haremos un visionado. Bueno, la primera es 81 Bueno, una amiga vasca siempre dice que le hace mucha risa esto que hacemos de decir 80 en castellano y gunean en euskera. Bueno, 80 años creo que es.
¿vale? Que es una película, bueno, que no sé si habéis tenido la oportunidad de ver, es una película ya de hace unos añitos, que es una producción vasca, y la narrativa se centra en un... Bueno, los ejemplos que ahora vamos a dar, todos se basan en este esquema. Entonces, el esquema es, hay una mujer que ha vivido o vive en un matrimonio heterosexual, ¿no? Que tiene o ha tenido un marido y que siendo ya mayor se encuentra con otra mujer que la conocía previamente o no, que tiene una identidad sexual disidente, asumida abiertamente como lesbiana o que ha tenido experiencias lésbicas. Pero de cualquier manera es un personaje que representa una cierta libertad sexual en comparación con el otro personaje que sí está construido en un marco más normativo, ¿no? Más heterosexual. Entonces, 81 corresponde a esto, ¿no? O sea, hay una mujer que vive en un matrimonio con un señor mayor, con una relación muy tradicional, y se encuentra con una amiga de la infancia, de la adolescencia, que es abiertamente lesbiana, y entre ellas pues hay una atracción erótica. Después de otra película que es creo que está por orden, sí, es Entre nosotras, de Filippo Meneghetti, que es una película de 2019, y en este caso es una de las mujeres, ha tenido pues también un matrimonio, se han conocido mientras ella estaba casada con un hombre, la otra es abiertamente lesbiana, y después de la muerte del marido de esta son vecinas y tienen una relación afectivo-sexual, pasional, pero en el armario. O sea, los hijos de la mujer, de la que antes era heterosexual, no conoce esta relación y viven bajo esta presión. Y la narrativa es bastante trágica. O sea, es bastante trágica porque, claro, llega este momento de la posibilidad de vivir, de que puedan vivir su amor, pero este contexto opresivo, represivo respecto a los hijos no permite que puedan disfrutar de su amor después de la viudez de la que estaba casada. Y después hay otra película que es La nave del olvido, que rompe con algunos esquemas de este marco narrativo que os estoy así diseñando. La nave del olvido es una película de ficción de Nicole Ruiz, es chilena, es del 2021, y entonces la protagonista se queda viuda, se va a vivir con su hija y su nieto, y la vecina está casada, es una mujer de ideas abiertas, ¿no? Con mucha ¿no? Con mucha capacidad, con mucho deseo de conocer el mundo, y lo que nos damos cuenta, ¿no? En la narrativa es que esta mujer, la que estuvo casada por conveniencia, ¿no? Su marido ha sido un buen padre, un buen compañero, un buen amigo, pero ella desde joven que sabía que había vivido una experiencia lésbica y sabía que le gustaban las mujeres y que ella se enamoraba de mujeres. Y se enamora de esta vecina, y a pesar de que esta relación no evoluciona, o sea, no es que se quedan juntas para siempre, sí es una relación que permite una obertura y una experimentación en este momento, ¿no? Que le permite romper una serie de tabús en un pueblo pequeño y en un entorno bastante conservador, y disfrutar y aquí yo creo que sí podríamos hablar de identidad sexual de forma explícita y abierta de cara a la cultura en que está inserida. Y entonces, por último, llegamos ¿no? a una serie catalana que es Como si fuese ahí, en que hay también dos personajes, que es la Paz y la Joana, y os vamos a enseñar el momento en que, bueno, en que también pasa aquí un encuentro, y después explicamos un poquito más. La serie está en catalán, entonces no sé si todo el mundo entiende, porque...
Bueno, pues este fragmento también lo queríamos como proyectar porque un poco, como decía Raquel, pues pone en valor esta relación entre dos mujeres de más de 65 años. La historia un poco que el diálogo, la conversación que tienen Paz y Joana tiene que ver con que, bueno, una sentía Paz, la mujer rubia sentía cosas por Joana, se lo dice, la otra no lo puede procesar, se va un tiempo de viaje a Argentina y allí es donde a la vuelta, que es esta vuelta que vemos en esta escena, es la primera vez que se encuentran después de esta distancia, pues le dice que ha reflexionado, que ella también siente cosas y que a pesar de que es nuevo para ella, a pesar de que tiene miedo, que está asustada porque es una mujer, pues bueno, que ella quiere apostar por esto y que también tiene mucho que ver no con el hecho de ser lesbiana o no con el hecho de que le guste Paz, de hecho no menciona la palabra lesbianismo, habla de estar con una mujer. Sus nervios o su miedo tiene que ver con empezar otra relación después de un matrimonio con un hombre que ha terminado pues, de forma medio tortuosa, ¿no? Si alguien lo sigue, pues quizá ya lo sabe, si no, es que no es importante, pero es interesante porque pone un poco esta duda de si es porque es mujer, si es porque es una nueva relación. Yo creo que han intentado como quedar bien los guionistas, ¿no? Y decir, no es porque seas mujer, pero en realidad sí que es porque eres mujer, ¿no? Porque al final por eso se va sola a Argentina y al final lo que hace TV3 aquí también es en un horario y en una serie de mucha audiencia, porque es una serie que un poco es como la saga de poder que hemos visto al principio, los personajes de Mariona e Inés, la del 96. Esta es una serie de continuidad, de sobremesa, que la ven muchas personas, eminentemente mujeres, pero no solo, y público también mayor, pero no solo, tiene mucha popularidad en Internet. Es de los programas más vistos a diario en TV3, pues normalizan la relación lésbica entre dos mujeres de mediana edad. Bueno, un poco lo que decíamos antes de que en citas Paula y Sofía eran estas chicas jóvenes, guapas, atractivas, con más o menos dinero y de cierta clase social, podían ser asimilables como personajes lésbicos, pues TV3 aquí da un salto, ¿no? Y nos presenta a Paz y a Joana, que ya les tienes mucho cariño, al menos a Joana, porque ha sido bastante principal en la serie, y también pues replantea un poco el imaginario sobre cuáles son los personajes lésbicos que conocemos o que tenemos en nuestras pantallas, ¿no? Y también desde la televisión catalana, ¿no? Que también es como interesante. Aquí al final el hecho lésbico no es central en las narrativas que protagoniza Joana en toda la serie. No es central, pero esto lo decimos como una cosa que es positiva, en el sentido de que todo lo que ocurre a partir de este momento donde ellas dos se hacen pareja no tiene que ver con las violencias que puedan sufrir en su entorno por parte de la posible no aceptación de la familia o de la gente que está a su alrededor, sino que todo el mundo vive con mucha tranquilidad y mucha aceptación esta relación, igual que lo vive ella, salvo quizá estos capítulos donde se ha tenido que ir a Argentina, ¿no? Que bueno, es interesante también. Así que el hecho de que no sufran violencias, ¿no? Y que la violencia o lo trágico no sea central en este vínculo entre estos dos personajes también evidencia la idea de la normalización, ¿no? Y de la existencia de estos personajes que las violencias derivadas de su identidad sexual o de su orientación sexual pues ya no son centrales en las narrativas, pueden ser más cosas aparte de ser lesbianas y esto es algo muy positivo porque está bien que sean representaciones pues, agradables y que no sean convulsas, ¿no? Al final que muchas de ellas bueno, versan sobre esta idea de problemas derivados de estas particularidades, ¿no? Y digo, entre comillas, de la identidad sexual. Y bueno, nuestra exposición en verdad llega hasta aquí, ¿no? Para dejar también espacio, que ya nos hemos avanzado un poquito de la hora, ¿no? Para dejar el espacio al debate. Muchísimas gracias, Raquel. Muchísimas gracias, Blanca. A mí personalmente me encantan estos espacios porque, primero, para muchas de nosotras es una fuente de conocimiento brutal y no solo de eso, sino de referencias y de buenas referencias de cine y de otros productos que a lo mejor a los que no llegamos de manera tan fácilmente por desconocimiento, por muchas cosas.
Entonces siempre es muy interesante que todas las ponentes habéis traído muchísimas referencias y es como guau, listado, ¿no? Y la verdad es que eso es muy, muy de agradecer. Yo abro el espacio de debate, como siempre sabéis. Tenéis el chat, ¿vale? Podéis activar la cámara y podéis activar los micrófonos si queréis, o levantar la mano como queráis, o hacerlo a bote y pronto como os venga. Yo soy muy, muy abierta a que cada uno se exprese como quiera. Mientras que os animáis, que siempre tardáis un poquito en calentar motores, sí lo entiendo. Edith hablaba de lo que habéis hablado del tema de la normalización, ¿no? Y eso ha surgido en bastantes webinars. Hemos hablado de muchas temáticas, pero en todas, de una manera u otra, se ha tratado a estas personas que viven en los márgenes o que habitan, ¿no?, en estos márgenes que la heteronorma te impone. Y es la necesidad de normalización, ¿no? Del ya empezar a mostrar lo que tú has dicho antes, ¿no? El ser algo más que una lesbiana, ¿no? O ser algo más que un personaje X, ¿no? O ser algo más que pertenecer al colectivo tal. Y era eso, empezar a normalizar y no darle más relevancia a las cosas, ¿no? O lo que decías, por ejemplo, de Ola también, el no tener que identificarse como tal creo que es bastante interesante. Y yo quería decir que quería comentaros, porque no lo he dicho antes, normalmente solemos decir lo que hemos salido en el diagnóstico, ¿no? Vale, pues todo lo que habéis dicho ha salido en el diagnóstico, ¿vale? No hemos descubierto nada nuevo, bien, vale. No, hombre. Es curioso, ¿no? Porque lo habéis ido incluyendo en todo el relato. Es decir, no solo el hecho de que, bueno, que ya las relaciones sexoafectivas de las mujeres no suelen estar muy representadas, suelen estar atravesadas por la heteronorma y por los cuerpos masculinos, ¿no? Y por las perspectivas masculinas. Las relaciones heteros siguen siendo relaciones de poder, suelen reflejar estereotipos machistas, etcétera, y la de las mujeres tampoco se queda atrás, ¿no? Vemos cómo al final van generando y van replicando los mismos patrones a veces, ¿no? Y es curioso que hayáis traído diferentes ejemplos. También me interesa mucho, que también sale en el diagnóstico, el tema de que para las relaciones sexoafectivas en las mujeres el amor es el centro de todo. Una mujer no tiene deseo como propio, no puede tener nada más que deseo, como en la serie que has traído de la chica, ¿no? que se esconda en el armario, etcétera, o que simplemente no se plantee si es deseo o amor, ¿no? Simplemente viva su experiencia y su cuerpo como buenamente pueda. Y me parece muy relevante, ¿no? Que al final ha salido también con lo del body count, que además hemos estado aquí comentándolo, etcétera. Al final te queda eso, ¿no? Que nosotras somos las que nos enamoramos, nos follamos, solo nos enamoramos. Tengo muchas cosas apuntadas, siempre apunto muchas cosas, ahora seguiré. Bueno, sobre lo que dices de la normalización, me parece así también importante apuntar que esta idea claro, de lo que abogamos no es una representación de cuotas, ¿no? En que en todas las películas tengan que haber lesbianas o eso, ¿no? Cuando estamos hablando de normalización es realmente de entender que la diversidad es parte de las formas de relacionarse y de que tiene que formar parte de las narrativas. También por esto que explicaba, ¿no? De que hablábamos al inicio sobre el retrato de una mujer en llamas, de no considerar que una película en que aparecen lesbianas como centro de la narración es una película para lesbianas o para un público LGTBI, ¿no? O sea, que realmente puedan ser representaciones que interpelan a diferentes públicos, a diferentes personas y a diferentes realidades y que puedan tener también ese acceso. Después también creo que es interesante porque, no, por un lado, siempre hablamos de la norma y la idea de normalizar como de alguna forma, creo que es un concepto que es muy fácil que integre la norma, ¿no? En el sentido en que cuando queremos hacer que algo sea normal,
pues recurrimos a los marcos de normalidad que tenemos, que son los normativos. Y esto para mí tiene mucha relación con lo que explicaba Blanca, de qué tipo de personajes lésbicos son los amables, son los cómodos, son los atractivos, ¿no? Que muchas veces, por más que construyen este tipo de relaciones con roles de género diferenciados para que se pueda entender, ¿no? Para que puedan ser accesibles a un público que está formateado por la heteronorma, pero por otro lado son personajes que a nivel de identidad de género corresponden a todos los cánones del mandato de género de la feminidad, ¿no? A nivel de apariencia estética, ¿no? De comportamiento, de cuerpo, etc. Entonces, bueno, también creo que es interesante pensar sobre los problemas que puede tener el normalizar cuando estamos dentro de de lo que entendemos por normal, ¿no? Sí, de hecho, pensaba en que no lo hemos citado, pero seguro que es famoso el caso de Maca y Esther de Hospital Central. Son estos dos personajes que son médicos, ¿no? Que leía que Maca y Esther fueron una revolución a un nivel tan grande que después las invitaban a eventos LGTBI como representantes del colectivo, a las actrices, sin ellas pertenecer, si no me equivoco, al colectivo, ¿no? Y de qué modo ellas, como personajes tan canónicas, ¿no? tan femeninas, al final, pues, doctoras, y tan, ¿no? Como tan poco rompedoras dentro de esta norma, pues fueron un ejemplo de, bueno, no pasa nada si ponemos personajes lésbicos en nuestra televisión estatal, ¿no? Y esto fue un boom. En realidad hay casi un antes y un después en la historia de la televisión nacional a raíz de estos dos personajes, ¿no? La historia de Maca y Esther, que además se casaron, ¿no? Con todo lo que esto también implica en relación a la construcción de la norma, ¿no? O de no romperla, vamos. Edith comparte con nosotros que le ha gustado mucho escucharos decir relaciones que no evolucionan aunque permiten la experimentación. O me parece maravilloso permitirnos el descubrimiento desde el respeto, ¿no? Y comenta una frase que ha dicho el clip el último que hemos visto, que me dé miedo no quiere decir que no quiera intentarlo, que yo también me he quedado con esa frase que me parece muy, muy bonita. Y comenta que normalizar igual es darle naturalidad, ¿no? Una mirada entre iguales, ¿no? Mejor no tanto la palabra esta normalizar, sino el darle naturalidad a la visibilidad y a la realidad, ¿no? Básicamente. Tal cual. De referencias, yo quería invitar a las participantes si querían dar referencias de otras películas o series que han visto que puedan ayudarnos. Estaría muy agradecida. Yo siempre en búsqueda de otras cosas que ver. Pero voy a sacar a colación Sex Education porque me la había apuntado aquí también, por si no salía. Obviamente ha salido. Porque sí que creo que a pesar de caer en algunos patrones bastante normativos y machirulos, sí que es verdad que me gusta mucho cómo afronta el deseo sexual femenino, ¿no? A mí me gusta mucho un personaje que no me acuerdo cómo se llama, es la amiga de la protagonista, la de los dientecitos, así. Amy. Amy. Ella también, por ejemplo, hace una búsqueda propia, ¿no? Del placer, ¿no? Entonces es el cómo ver que una persona puede estar muy perdida en esos conceptos y en esas vicisitudes. Me gusta mucho la evolución de ella, ¿no? De cómo a través del descubrir su deseo, su propio placer, descubrir su cuerpo, es decir, el momento que se mira la vagina, ¿no? Creo que tiene que ver mucho con el hecho de cómo las mujeres entendemos el deseo y cómo somos representadas, ¿no? El hecho de que a lo mejor hay muchas Amy's por ahí que nos han mirado y nos Sí, han preocupado, ¿no? Skate Kitchen, ¿no? Cuando Claro. ¿no? Pide a la otra Claro. que le mire la vulva en plan de es normal, es así como tiene que ser, ¿no? Esto está bien. Es que realmente el pene está ahí, o sea, los genitales masculinos o masculinos están hiperrepresentados y los genitales femeninos están infrarrepresentados y representados siempre muy
muy relacionados con el tabú, con el esconder, con el no hacer visible, ¿no? Entonces, Sí, la relación con nuestro cuerpo también está atravesada por eso. sí, es que por eso lo sacaba a colación, porque estabais hablando antes de los cuerpos femeninos, etcétera, y me acordaba de ella, ¿no? Del momento en el que ella descubre, por ejemplo, el gran imaginario de vulvas que hay, ¿no? Y empieza a ver cómo es muy cute ese momento. Y yo también, no sé qué opinan las compañeras o si tienen algún tipo de referencia, etcétera, pero a mí me ha interesado también mucho el tema de la película que comentabais aquí, no me acuerdo cuál era, voy a mirarlo, si me acuerdo. Tierra Firme, en la que habláis de maternidades entre mujeres, cosa que, por ejemplo, nosotros hemos visto en el diagnóstico, la muestra de que cogimos para hacer el diagnóstico eran películas que habían sido booms en el último año, etcétera, tenía unas con unos determinados requisitos y sí salía el tema de la maternidad, pero enfocada a nivel heterosexual, ¿no? Pero no se hablaba de maternidad entre mujeres, por ejemplo. ¿Qué opinas de cómo se representa en este aspecto o si ahí empieza a haber otro tipo de relato? Bueno, Tierra Firme ha recibido bastantes críticas por parte de, de lesbianas por la forma como representa la relación entre los dos personajes respecto a la maternidad, justamente bueno, por este tema de cómo construye los dos personajes bueno, en esta cuestión de los roles de género diferenciados, ¿no? Como una, entonces, la que desea ser madre y la que no desea ser madre, o sea, no está representada la relación desde la complicidad y desde un deseo compartido y un apoyo mutuo, pero más de una desea y la otra Cede. Y la otra cede. Y la otra cede y comparte bastante con su amigote el cómo ve la maternidad y lo que supone la maternidad para la relación. Y entonces, bueno, es bastante penosa la representación, en verdad. Bastante penosa porque realmente cae en muchos estereotipos y termina fomentando una visión del deseo materno en las relaciones lésbicas vinculada a una soledad que ya envuelve de por sí la maternidad, ¿no? En que deja uno de los personajes solos, además dentro de la relación en que quiere desarrollar ese deseo. Después, a nivel de cómo se representa la maternidad en otras representaciones, o sea, a nivel de maternidades lésbicas, hay muy poca representación, hay muy pocas películas sobre maternidades lésbicas, sobre todo sobre a nivel de series. Sí que, bueno, tenemos el gran ejemplo de El Word, ¿no? De la serie referente lésbico, ¿no? De la primera, que ahí está. Ahora hay nueva saga, ¿no? Ahora hay... Sí, sí, que ahora hay nueva saga en que, bueno, en que hay una, ¿no? Una de las protagonistas, ¿no? Beth Porter, que está desde el inicio de la serie, pues ya la serie empieza con este deseo, ¿no? Con este deseo de pareja de tener una hija y de cómo lo hacen posible. Y para mí este sería mi referente máximo, porque después a nivel cinematográfico sí hay o de ya vivencias de la maternidad, no tanto del deseo, pero ya de la crianza y del hecho de ser dos madres. Creo que más a nivel de documental que de ficción, pero está bastante subrepresentado el hecho de la maternidad lésbica. Sí. Muchas gracias. Edith nos ha compartido una serie de Netflix que se llama Ginny y Georgia. ¿Nos podrías comentar, Edith, un poco por qué nos la has recomendado o la has compartido o no la has recomendado y la has compartido simplemente para que la critiquemos a muerte? Nos comenta, a mí de la serie Ginny y Georgia me ha impactado negativamente cómo afrontan la pérdida de la virginidad tanto heteros como lesbianas.
Me ha impactado que sea motivo de celebración y de ignorancia. No lo he visto, no sé contextualizar. Pero me apunto, por si acaso. Gracias, Edith, por siempre compartir referencias y demás. Ya que estamos, aprovecho. En Netflix. Sí, Sí. hay una película en Netflix ahora que estamos abriendo el La vena del critiqueo. No, en realidad creo que es bueno, para una muy buena referencia. De hecho, dudamos de si incluir algún fragmento, pero teníamos que escoger. Se llama, vamos a apuntar el título porque es una película holandesa que parte de una serie que se hizo, una docuserie, una serie que se hizo por YouTube y que después pues triunfó tanto que la hicieron película. Se llama Anne Plus, Anne más, la tenéis aquí apuntada. Y es interesante porque, yo la miré un poco sin muchas expectativas y me sorprendió. Y esto no ocurre en muchas ficciones generalistas porque, ya sabemos cuál es la norma. Netflix. Sí, y que hace Netflix muchas veces, pero esta es muy interesante porque se centra en las vivencias de una chica que es lesbiana y no tanto en cómo vive su orientación, sino al final cómo vive esta persona un cambio vital en su vida con relación, sí, a su pareja, que es una mujer, y con su grupo de amigas que son de un entorno queer o sea, que el tema LGTBI está muy presente, lo queer está muy presente, pero lo está desde esta es mi vida, este es mi entorno, ¿no? Pero las preocupaciones que tengo como personaje tienen que ver con expectativas de futuro, expectativas vitales, el vínculo con mis amigas y mis amigos, ¿no? Y además, en términos de representación, pues hay escenas que para mí me parecen interesantes, ¿no? También porque no estamos muy habituadas a encontrarnos con ellas. No sé, creo que merece la pena de ver. A mí es de lo último así que más me ha llamado la atención, siendo una cosa, bueno, ¿no? Dentro de lo que es al final. Pues, pero creo que tiene momentos muy, muy, muy potentes. Pues mira, también nos la apuntamos. Nos quedan 5 minutitos. Me gustaría, si alguna de las participantes tuviese alguna última pregunta o algún tipo de comentario. Ah, mira, Recepción, mira, me ha oído. Que Recepción Serrano tiene también algunas Hola, recomendaciones perdona, de... sí. ¡Ay, Soy mira, te Melissa. escucho! Ay, disculpa, es que estoy trabajando, por eso estoy en esta cuenta tan extraña. No tengo cámara, por eso tampoco puedo encenderla, pero bueno, sí que yo soy argentina, soy actriz y llevo tiempo viviendo aquí, pero claro, la mayoría de mis referentes son de Argentina, entonces quería traer como, bueno, dos de ellas son cineastas muy conocidas, que imagino que todos las conoceréis, Lucrecia Martel, em, Ana Katz, Inés Barrio Nuevos, que me parecen como tres referentes importantes que plantean, bueno, en distintas películas sí que plantean como una mirada diferente sobre la relación de las mujeres con su propio cuerpo, con el deseo. em, Inés Barrio Nuevo plantea en la mayoría de sus películas como, primero que todas tienen personajes femeninos protagonistas que guían la historia y que no, no dependen de un hombre. Y plantean como, Inés Baronov plantea en muchas de sus películas como esto como de la aceptación de la exploración sin tener que definirse como bisexuales o como heterosexuales o lesbianas. Eso lo plantea mucho. Anna Katz plantea mucho como esto de la oposición de los como era como de los roles de género. Ella tiene su primer cortometraje es una mujer que de repente se encuentra con todos sus ex hombres y se pone a hacer como es como es un poco delirante, pero es súper divertido porque como plantea esto bueno, ¿qué pasaría? O sea, imagínense la situación, de repente ella encontrarse con todos sus ex y como esta cosa de, ay, la mujer que se acuesta con muchos está mal visto y el hombre al revés. Y plantea eso y me parece genial. Eh, Lucrecia Martel también en La Ciénaga plantea pues esta subvención de la mirada, ¿no? De repente una mujer adolescente que mira al mundo, eh, como bueno, son las que se me vienen ahora a la cabeza y no quería como dejar de nombrarlas.
Muchísimas gracias. Siempre también es muy interesante recibir referencias de otros espacios, ¿no? Porque al final nos quedamos un poco con muy lo mainstream, ¿no? Como lo que está en streaming, etcétera, y a lo mejor nos obviamos en nuestras propias realidades y en ¿sabes? Muchas directoras y creadoras que, pues, de otros países, etcétera, que por ejemplo aquí no conocemos. Yo, por ejemplo, de estas 3 mujeres no conozco y te agradezco mucho que me abras la mirada y me las apunto y miraré. Edith nos comenta que le pareció muy interesante la vida de Adele. Tengo que reconocer que yo esa película no la he visto. Es como muy típica, pero no. Entonces no sé qué decirte. ¿Qué opináis de la vida de Adele? Es para estos últimos 3 minutos para cerrar. Últimos 3 minutos total. 3 minutos de cierre. No la habéis visto, ¿verdad? Sí, 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 que es lo típico en plan de no la he visto. Estoy intentando pensar si lo puedo resumir en 3 minutos, porque creo que no puedo resumir mi opinión en 3 minutos. Pero, o sea, a mí me parece interesante porque el fenómeno es un referente, ¿no? Y esto es interesante que haya una película que se ha convertido en referente sobre lesbianismo, ¿no? Porque tiene unos años, y es la película y la gente, quiero decir, gente hetero la tiene en mente como referencia, incluso es la película que te dicen en plan, pero tú habrás visto esta película, ¿no? Porque tú... Y es como muy curioso porque es el referente de muchas personas heteros también, no solo, pero... Y esto es curioso como se ha convertido en esta idea de cine generalista para todas, pero igual para mí personalmente tiene problemas en cuanto a la representación y al punto de vista en relación a lo de la mirada que comentábamos, ¿no? Sobre todo por lo vinculado a las tragedias, ¿no? A lo doloroso que es la relación que existe entre las protagonistas, ¿no? Que es una relación muy, muy tumultuosa y hay mucho énfasis en esto, ¿no? Y después también en la representación de las escenas de sexo, que para mí justo lo que hace Retrato de una mujer en llamas, que es como romper esta idea de quién mira y quién es mirada, pues creo que en la vida de Adele, desde mi punto de vista, pues esto es exactamente, ¿no? Cómo se filma y desde qué distancia, y literalmente es una distancia desde donde se filman estas escenas de sexo, ¿no? Que además está dirigida por un director también, entonces creo que tiene muy en mente o muy interiorizado la cuestión de la mirada androcéntrica, ¿no? Es cómo se representa el deseo, cuando además el deseo entre mujeres también es un tema central, ¿no? A la hora de alimentar el imaginario de la utilidad de las mujeres como objetos para alimentar, ¿no? Las fantasías masculinas, sí. Sí, yo coincido en eso. Creo que es como muy evidente que es una mirada masculina, hetero, totalmente heteronormativa. Y además, más allá de eso, también después las mismas actrices, todas han declarado, no quiero volver a trabajar con él, fue una tortura. O sea, me parece que eso tampoco es un detalle menor. Y bueno, Pues antes eso, de que acabemos, disculpen, vamos a hacer un poco de autopublicidad, que os pongo aquí en el chat. Os pongo aquí en el chat, tenemos un catálogo de películas con un recurso didáctico en línea sobre temas de diversidad de género y diversidad sexual. Es a través de una colaboración en Filmin, entonces muchas de las películas se pueden ver en Filmin y tienen pues esta guía de dinamización asociada en que Blanca y yo somos el equipo de este proyecto de Libres en la Diversidad. Y bueno, he clicado en la etiqueta del lesbianismo y es la etiqueta que os he compartido, pero bueno, hay muchas otras categorías. Y entonces, bueno, hay películas que nos gustan más, hay películas que nos gustan menos, pero todas ellas hay una guía que también puede ayudar a hacer difusión y a poder dinamizarlas en diferentes espacios y con diferentes personas y públicos. esto es una joya. Lo que hacemos cositas de estas, esto es una joya. Pues qué maravilla, pues esto. Espero que os sea útil. Sí. Sí, no, porque al final las imágenes ayudan a entender la realidad y comunican, muestran, imparten educación en cierta manera. Entonces, poder trabajar estas temáticas con imágenes, con películas que puedan generar empatía o no, etcétera, o rechazo, pero a mí personalmente creo que son recursos muy interesantes. Así que yo personalmente lo agradezco mucho.
Y además es un recurso que crece, bueno, al menos va creciendo, o sea que intentamos que aumente el catálogo, ¿no? Porque al final las producciones también aumentan, pues que no se quede estancado, ¿no? Que no queden esos 3 referentes de películas lésbicas de los 90. Los 3 únicos referentes de películas lésbicas que hay. ¿Cuál? Bueno, Tal cual. Pues, chiques, nosotras somos bastante puntuales en el tema de cierre de esto. Respetamos mucho y cuidamos mucho nuestras vidas personales también, y que nos gusta cuidar también a nuestras ponentes y a nuestras seguidoras. Gracias a todas por estar aquí y a todes. Y, es un placer escucharos siempre. Es un placer tener a gente como vosotras aquí con este conocimiento y con esta experiencia en el terreno y también poder compartir estos espacios de debate y de discusión y de referencias también y de crecimiento. Así que, sin más, daros otra vez, por enésima vez, las gracias. Y al resto, comunicaros que, bueno, nos vemos en el próximo webinar, ¿vale? Que es el día 7 de abril. Es un pepino de webinar, ¿vale? Es sobre violencia en redes sociales, mujeres y violencia en redes sociales y en entornos digitales. Viene con nosotros Pamela Palenciano, de No Solo Duelen los Golpes, y estará con nosotros también Mara Jiménez, de la cuenta de Croquetamente. Yo creo que va a ser impresionante ese webinar, así que yo lo recomiendo porque básicamente una de las cosas que hemos visto en un último informe que ha salido hace poco es que el 88% de las mujeres sufrimos violencias en redes. De alguna manera hemos sufrido algún tipo de comentario vejatorio o acoso, etc. Entonces creo que es bastante relevante y da que pensar y da miedo. Entonces os recomiendo que vengáis porque son 2 expertas en el tema, porque no solo tienen la experiencia y el testimonio, sino tienen las narrativas para luchar contra ello. Y creo que eso es lo más importante personalmente. Entonces, nada, bienvenidas seréis la próxima sesión. Y Blanca, Raquel, espero que nos encontremos pronto por algún lado. Por favor. Vale. Muchísimas gracias por invitarnos. Gracias a vosotros. Un placer, que vaya muy bien. Vale, gracias a todas. Chao. Adeu.